¿Qué tal, Carmelo Jordá? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí preparados para viajar y ya sabes que a mí hablar de viajes me gusta más, que no se entere nadie, que hablar de política, estas cosas. Bueno, digamos que es más agradecido, ¿eh? Claro, En que no este puede país. ser todo el día dando malas noticias, pues aquí no, aquí en esta sección solo damos buenas cosas y buenas noticias y buenos sitios a los que ir. Totalmente, y además en esta querida España, que es un país lleno de auténticas maravillas a nivel gastronómico, a nivel de turístico, a nivel de visitas de todo tipo. Y en este caso, Carmelo, nos vamos de escapada. Ya has elegido una de las grandes ciudades de España, en el norte, Bilbao, en la que creo que has estado hace poco. Pues sí, la verdad es que fíjate que yo había estado en Bilbao varias veces en mi vida, pero siempre era como en viajes o bien de trabajo o bien un momento que paramos hoy porque luego hay que ir a no sé dónde, así que no había disfrutado de la ciudad. Y hace un par de meses estuve un fin de semana así varios días más tranquilo con mi familia y ya con la idea de enfocarnos y disfrutar de la ciudad y disfrutarla bien. Bueno, y ahora que la has conocido, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado? Bueno, pues, a ver, no es una ciudad monumental, o sea, no es la típica ciudad española con una catedral medieval, este tipo de cosas, es otro estilo de ciudad. A cambio de eso, a mí me pareció muy agradable, tiene muchas zonas que son perfectas para pasear, si te gusta pasear con lluvia, pues igual vas a disfrutar un poco más. Con paraguas. Exacto, pero bueno, a nosotros nos hizo un poco de todo en un fin de semana, así que también hubo ratos de sol. Se come de maravilla, lo estábamos comentando a micrófono cerrado, que yo creo que es una de sus grandes virtudes, porque no es una cuestión solo de los grandes restaurantes, sino que el nivel medio, a cualquier sitio al que vayas, se come francamente bien, y yo eso creo que se aprecia. Y luego tiene bastantes cosas interesantes que ver y alguna que ya no es interesante, sino que es, para mi gusto, excepcional. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál es esa visita excepcional o esa cosa excepcional que puede tener Bilbao? Mira, yo creo que a día de hoy la gran cosa que ver en Bilbao es el Museo Guggenheim, que para mi gusto es una obra maestra de la arquitectura, que conste además que el arquitecto, que es Frank Gehry, no es de mis favoritos, es decir, que realmente su estilo no es el que yo elegiría, no sé, para hacerme una villa ahí de lujo y tal, pero hay que reconocer, o yo, para mi gusto al menos, que en este proyecto concreto dio en la diana perfectamente. Se lució, yo creo que es probablemente su mejor obra y vamos, ya digo, es que me parece perfecto. ¿Y por qué te gusta tanto este edificio? Pues hay varias razones. Lo primero, a pesar de ser una arquitectura muy moderna y muy distinta, muy rompedora, la gente tiene todo el mundo la imagen en la cabeza, así que no hace falta explicarlo, pero está muy integrado en el entorno. O sea, muy integrado además en esa historia de esa zona, ¿no? Que era una zona industrial, que era una zona con fábricas, que era una zona con edificios metálicos, con acero. Es decir, esa cubierta que tiene gran parte del edificio metálica, no es de acero, sino creo que recordar que era, no recuerdo si era una aleación de titanio, una cosa así rara, tal, pues tiene mucho que ver con lo que pasa por allí. Además, esa cobertura metálica a mí me gusta mucho para el tiempo tan cambiante que hay en Bilbao. Y de hecho, fíjate, me pasó varias veces, estuve haciéndole muchas fotos en este viaje que hice, ya sabéis que yo estoy siempre con la cámara por ahí, es un pequeño vicio que tengo, y hay fotos hechas, digamos, en el mismo sitio, desde el mismo sitio a exactamente la misma parte del edificio, con segundos de diferencia, es decir, hago la foto clac, me paro un segundo, hago otra foto clac y que son completamente distintas. Qué bueno. ¿No? Porque de repente sale el sol de detrás de una nube y el edificio cambia por completo y a mí eso me parece una maravilla. Claro, es que es porque estás todo el rato viéndolo y todo el rato está cambiando y todo el rato es distinto. Hablaba de las fotos y claro, es un edificio muy fotogénico. Eso para mí es importante, ¿no? Porque lo sacas entero y es espectacular, pero le sacas un detalle y también es espectacular y luego aquella forma hacia allí con el sol en contra, en fin. Yo, como digo, le hice cientos de fotos. Y luego, una cosa que es como más difícil de definir y que no es solo tamaño, es decir, porque no es solo una cuestión de tamaño, pero es un edificio que transmite grandiosidad. Es decir, cuando tú le ves tanto desde fuera como desde dentro, que tiene un atrio que tiene prácticamente toda la altura del edificio, es un edificio que te parece grandioso. Obviamente, a ver, es grande, es de un tamaño imponente, pero no es solo una cuestión de tamaño, ¿no? Es algo que yo creo que es un poco más complejo. No sé, las catedrales góticas transmiten grandiosidad también, ¿no? Para que la gente se haga una idea de lo que quiero decir. Esto es tamaño, es una cuestión de tamaño, también es una cuestión de estética. Claro, de proporciones. De proporciones, es absolutamente espectacular, de originalidad.
Esto en cuanto al edificio, pero no deja de ser un museo. ¿Cuál es la colección de arte o qué te pareció la colección de arte que tiene en su interior? A ver, yo sé que a no todo, o sea, que el arte moderno no le gusta a todo el mundo. Y en el Guggenheim buena parte de las exhibiciones de arte muy moderno, de arte de vanguardia, de arte que se está haciendo hoy en día. A mí mismo hay cosas de ese arte tan de vanguardia que no me gustan. Yo había cosas dentro del museo que no me gustaron mucho, pero había otras que sí, ¿eh? Quiero decir que no, digamos, de esta parte como más de exposiciones temporales, de última hora, que sí que me parecían interesantes. Luego, hay una sala, digamos, la sala que se alarga por debajo del puente que hay ahí en Bilbao, que es toda de esculturas de un de un escultor que se llama Richard Serra, y son esculturas de acero, que son grandes formas de acero. Contado así, a lo mejor la gente le parecerá un poco aburrido, pero son como el material con el que se hacen los barcos, ¿no? Antes de pintarlo y tal. Entonces son enormes, tienen formas así como algunas como de serpiente, otras te puedes meter por dentro. Y esto que contado así yo creo que transmite una cierta simpleza, allí visto era fantástico. Esa sala me pareció la repera, es una cosa espectacular, porque son obras en las que, con las que te metes mucho, ¿no? Con las que interactúas, que las puedes tocar, que tienen, no sé, para que sea una gente la idea, había niños por allí corriendo de una cosa a otra y se lo pasaban pipa, lo cual me parece un indicativo bastante interesante de cómo son. Bueno, pues esa sala solo, desde luego, yo diría que ya vale la pena pagar la entrada. Hay otra parte que tenía con obras de arte pop. Yo tampoco soy súper fanático del arte pop, pero había varias cosas muy buenas. Había un cuadro enorme de Warhol que a mí no es que fuese el que más me gustase, pero la sala, el conjunto de la sala, está francamente bien. Y luego tiene una colección del arte, digamos, del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que no es muy grande, pero es espléndida, es fenomenal. Tiene, digamos, nombres como Marc Rothko, como de Kooning, españoles como Chillida, Basquiat, que es un pintor muy interesante de finales del siglo XX. De verdad, una colección estupenda. Es un arte que es un poco más, no sé, complejo de apreciar en algunas ocasiones, un poco más difícil, pero la verdad es que esa parte del museo, esa colección, de verdad que tiene un nivel excepcional. Arte moderno, arte contemporáneo. Estamos hablando del Guggenheim, del edificio, del museo. Visita absolutamente obligada, referente de la ciudad de Bilbao. Pero, ¿qué más cosas de Bilbao recomendarías? Mira, en esa misma zona, alrededor del Guggenheim, junto a la ría, hay un paseo fantástico. Un poco más adelante está el Palacio Euskalduna. Allí estaban los astilleros y el palacio es un edificio, obviamente moderno, que tiene toda una pared hecha en acero córtex de los barcos, que es bastante curioso y que recuerda pues lo que pasaba allí. Un poco más adelante hay un museo marítimo, le llaman, con unos pocos barcos y con varias cosas curiosas. Tiene anclas, tiene cadenas de estas que llevan las anclas, y la verdad es que es curioso verlo, y tiene una grúa así pintada de rojo preciosa, yo creo que es no recuerdo si era de finales del siglo XIX o principios del XX, muy bonita y que vale la pena. Hay que recorrer también la Gran Vía, es la gran zona comercial, con edificios como del siglo XX, de mediados del siglo XX, de principios del siglo XX, bastante bonita. Y en esa zona está también, muy cerca, el Museo de Bellas Artes. Los aficionados al arte yo creo que le vale la pena visitarlo. Ahora a lo mejor no es el mejor momento porque están obras, no sé muy bien decir cuándo acabarán, probablemente no lo sabe en este momento nadie, pero están ampliando el museo con un proyecto además muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura, pero aún así, bueno, pues hay 4 cuadros de Goya, hay un Picasso, hay también un Greco y hay una colección de cuadros de artistas vascos del siglo XX que realmente yo eso creo que sí que le va a gustar mucho a la gente porque es una pintura, o sea, es buena pintura para empezar, pero además es una pintura como muy agradecida, muy agradable de ver, ¿no? Muy vistosa, muy curiosa. Y en cuanto a la parte vieja de Bilbao, ¿estuviste? Hombre, claro, por supuesto, Fundamental. hay que visitar el centro de la ciudad, esa parte vieja. Me encantó la zona del Arenal, que está de nuevo junto a la ría. Yo creo que es como la parte más bonita, ¿no? La parte más estética de toda la ciudad. Está ahí el ayuntamiento, hay una colección de edificios todos antiguos que se están reflejando en la ría, muy bonito. Está el Teatro Arriaga, que es impresionante, es el típico teatro es de finales del siglo XIX y es iba a decir una copia, no es eso, pues es el típico teatro como de ópera de esa época que había en todas las grandes ciudades europeas, ahí también se hizo y es muy bonito, además tiene una programación bastante buena, y desde allí pues entras enseguida en las famosas 7 calles, que es la parte más histórica. Yo estuve en fin de semana, aquello era un hervidero de gente, había un ambiente
todo el mundo tomando pinchos, bebiendo, tal, muy, muy Los pinchos y agradecido. los chacolís, el vino y Efectivamente. el pincho. Es una zona que es bonita para empezar, que es divertida, que está muy entretenida y que, como digo, tiene mucho ambiente. Hay una plaza ahí, le llaman la Plaza Nueva, que no es tan nueva, por supuesto, y que, bueno, es que digo, es que el fin de semana que yo estaba a morir. Y para Eso sí, perdona. Sí. Al oyente de Libertad Digital, al oyente de Des Radio, cuando pase por las calles viejas, digamos, como que no le haga mucho caso a algunas pintadas que se van a encontrar, me imagino. algunas pancartas. Oye, no, esas cosas pasan, así que no hagáis caso y poneros a los pinchos, que es en ese momento lo que interesa. Y para terminar, cuéntanos, ¿hay algo en los alrededores que merezca la pena? Bueno, hay una cosa que a mí me encantó, me volvió loquísimo, que es el puente de Portugalete. Yo tengo una pequeña afición por los puentes, es una cosa como que me gusta mucho, pero es que este es realmente especial. Está solo a 25 minutos del centro de la ciudad en coche e incluso se puede ir en metro, o sea que eso es bastante accesible. Es un puente de la época de la arquitectura de hierro, digamos, pues eso, la época que os asociamos con Eiffel, tal, pero es un puente completamente original porque tiene una solución que no se había hecho en ningún sitio del mundo hasta que se hizo allí, que es que no hay, digamos, en la parte baja del puente no hay nada que huye una orilla y la otra. Entonces los traslados se hacen con una especie de barquita tal, que cuelga desde la parte alta del puente. Es una idea muy original y hace pasar de un lado a otro muy divertido, pero además se puede pasar a pie también por la parte de arriba y las vistas, el propio puente, insisto que es una arquitectura de esta del hierro, pues, como la de las estaciones de tren, como la de los puentes de hierro ferroviarios o los puentes que hay en otras ciudades, que es muy bonito y yo creo que desde luego vale ese desplazamiento en metro o en coche, que como digo no está tan lejos. Que no es solo manía mía, que conste, es que este puente es patrimonio de la humanidad. Merece la pena. Es decir, o sea, que eso te da una idea de que realmente que un puente ahí en Bilbao lo hayan hecho patrimonio de la humanidad, te da una idea de que es una obra muy interesante, una obra muy original y desde luego, insisto, a mí me parece precioso. Pues Bilbao, un destino a tener muy en cuenta para una escapada de un fin de semana, disfrutar de arte, de los paseos de la ciudad, de los edificios. De la comida, ya lo hemos dicho. Por supuesto, de la comida, la gastronomía, que en el norte es especialmente importante. Como siempre, Carmelo, un auténtico placer el poder viajar contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Manuel.